nada, comparto, me gusta esa idea que planteaba Luis de cómo resuena en las palabras esa memoria, el eco de espectros que viene arrastrándose y sedimentándose también, ¿no? En los relatos, y esa idea de acto de amor que plantea Álvaro como un homenaje también a los maestros que han marcado. Me quedé pensando cuando Flavia presentó a Luis, me encantaría leer Peripecias de Lu en inglés, a ver cómo fue el trabajo del traductor. A lo mejor se entiende. Espero que se entienda. Pero a partir de la convocatoria de la mesa yo pensaba, reescritura y homenaje, pensaba en una serie que se arma, entre 3 textos, aunque uno es un programa de televisión, ¿no? Un cuento de Chesterton, que es El signo de la espada rota, Tema del traidor y del héroe de Borges, y un capítulo de Los Simpsons que se llama Lisa la iconoclasta, que es el capítulo seguramente que muchos lo habrán visto, donde el héroe están las fiestas patrias del pueblo, se celebran los 200 años de Springfield, y Lisa empieza a investigar y descubre finalmente que Springfield, ese héroe al que se lo celebra, es un fraude, ¿no? Era un pirata que había querido matar a George Washington y que tenía una lengua de plata y se llamaba Springfield. Yo cuando lo vi pensé en Borges primero, pensé en Tema del traidor y del héroe, pero en realidad ese capítulo de Los Simpsons está más que nada reescribiendo el cuento de Chesterton, ¿no? La lengua de plata con ese fragmento de la espada rota que se ha perdido. Y en el cuento de Borges hay una idea que a mí me interesa traer a la mesa, y es la relación entre literatura e historia, entre ficción e historia. Cuando Borges dice Nolan, el personaje que está planeando la ejecución de Kirkpatrick, urgido por el tiempo, dice que la historia plagia la literatura, ¿no? Nolan, un irlandés urgido por el tiempo, necesita armar el drama en donde va a ser ejecutado el traidor y copia fragmentos de un inglés, ¿no? De Shakespeare, fragmentos dramáticos de Shakespeare, y es en un teatro además donde lo van a ejecutar. Esa relación a mí me parece interesantísima entre la ficción y la historia, entre la reescritura. En esta serie se ve claramente la idea de la reescritura como marcas de discursos anteriores, ¿no? Y de homenajes, como se planteaba acá, pero también aparece la idea del homenaje en un sentido político, ¿no? Cómo construir un héroe, cómo construir un sentido común, una memoria comunitaria, digamos, y cuáles son las fronteras entre la ficción del poder y la ficción literaria. Esto lo traigo para... De hecho, no me acuerdo bien, pero me parece que el tipo que escribe el guión del traidor y del héroe, el cuento empieza muy bien, porque el cuento empieza con una divagación acerca de dónde ubico esto. Bajo el influjo de Chesterton. Exactamente. Y ya, después lo hizo, en Italia lo hizo Estrategia di Rani, la hizo Bertolucci. Lo adaptó a Italia, porque el cuento se puede adaptar a cualquier lado. Claro. Dice, Luis, sí. Dice, bajo el notorio influjo de Chesterton, entre paréntesis, discurridor y elegante líder. Tarde de 12. No es la única vez que, en otros casos lo hace de un modo más solapado. Por ejemplo, Funes el Memorioso es casi la reescritura de Cómo encontré al superhombre, un cuento de Chesterton donde se burla de Nietzsche y donde el superhombre, que en este caso sería Funes, es un pobre tipo que está inválido. Pero, volviendo a esta versión tan buena de la historia, yo creo que también lo que se plantea, el que lucubra el plan, es que gracias a Shakespeare quede perdonado por la historia, por lo que está haciendo, ¿no? Es decir, que la escritura literaria sería una especie de forma de compasión moral por las corrupciones históricas, ¿no? Pero no sé, una pureza literaria que exonera, digamos, de la mundanidad del evento en sí mismo. Pero que a la vez como que vuelve la historia banal. Absolutamente. Hay una novela que me gusta mucho a mí,
llama Spinrad, no sé si la leyeron. No. Que es una novela muy rara, que es como esas novelas que eran solo posibles en la década del 70 o 60 en Estados Unidos, en Inglaterra, cuando los escritores de ciencia ficción cambiaron, dejaron de ser físicos o astrónomos y se volvieron fanáticos de Joyce. O sea, entre esas muchas novelas que salieron, está esta que es El sueño de hierro, donde lo que hace Spinrad es construir un relato ficticio sobre la posibilidad de que Hitler no se haya transformado, no se haya transformado en Era un pseudónimo. no, Hitler en realidad lo que terminó haciendo irse emigrar a Estados Unidos. Sí. Emigrar a Estados Unidos y volverse escritor de novelas de ciencia ficción. Pero la radicalidad del texto de Spinrad es que en realidad en vez de escribir la historia de Hitler lo que hace es escribir la novela que escribió Hitler. Entonces, que está dentro del libro. El fabuloso libro se llama El Señor de la Esvástica y es la novela que Hitler escribió y que Spinrad ficciona y trabaja allí. Y a mí me parece interesante porque en el fondo yo creo que ahí hay un lugar bien interesante porque, por ejemplo, me acuerdo de Carlos Trillo, que era argentino con Mandrafina, armaron una historia que se llama Peter Canfro Sabía, que trabajaba ese detalle y lo que había ahí era fundamentalmente el recurso contra la historia, el recurso contra el horror, el recurso contra el exterminio y en el fondo a partir de la literatura demostraba lo banal de estos planes de grandeza, lo banal de esta clase de saber, lo banal de este ejercicio como el poder. O sea, Spinrad estaba escribiendo Hitler, pero lo que estaba haciendo a la hora de escribir era montarlo como un ejercicio banal, menor, como una novela de ciencia ficción barata publicada en los 50. Y es interesante respecto al discurso de la autoridad y el discurso del poder de la historia. Claro, pienso en novelas o en textos como puede ser Operación Masacre o en su momento A Sangre Fría de Capote, la intencionalidad del autor de llevar el hecho histórico a una ficcionalización y cómo empieza a jugar mucho la subjetividad del autor frente al evento histórico, ¿no? Y hace poco leí a un autor que está en este momento en Filba, que es Loren Binet, una novela que se llama HHHH, no sé si la leyeron, que en alemán esas 4 H significan algo así como el cerebro de Himmler es Heimlich. Las 4 palabras en alemán empiezan con H. Y lo interesante de Loren Binet, creo yo, con respecto a la intertextualidad, es que él investiga durante 7 u 8 años el planeamiento del asesinato de Heimlich en Praga por 2 checos que estaban exiliados, que después se ven acorralados frente al intento de matarlo porque no lo logran matar. Heimlich muere unos días después porque se niega a no ser atendido por un doctor alemán, porque está en Praga y no llega nunca un doctor alemán, el hombre muere por una septicemia, pero logra dispararles a los checos cuando lo bombardean a él en su auto, y estos checos atrapados, atrapados en una iglesia, ya acorralados por los alemanes, se suicidan. Ese es el evento histórico que está en todos lados y con lo que cuenta Binet para contar la historia, que es un librazo de más de 1000 páginas. Lo que tiene de interesante esta novela, creo yo, no se llamaba ni siquiera novela, con respecto a lo que puede ser Truman Capote, es todo el ejercicio que hace Binet como escritor para no interferir en la redacción del evento histórico. Entonces, a medida que uno va avanzando en todo lo que fue el planeamiento de este asesinato, se va encontrando también con las reflexiones del escritor de cómo hacer para él no interferir explícitamente en la novela. Y resulta ser un texto fascinante no solamente sobre el hecho histórico, porque está muy bien redactado, muy bien contado, sino sobre el escritor frente al hecho histórico y la reescritura del hecho histórico como evento, la soledad, digamos, del escritor frente a esto, cómo contarlo. Me parece fascinante traer a la historia, porque si pensamos en la novela histórica o en el uso, digamos, de los eventos sociales o culturales más importantes de la historia, han sido todos llevados a la ficción.